Bien, y vamos a empezar en Reino Unido. Ya lo adelantábamos, Boris Johnson renuncia a su liderazgo en el Partido Conservador en medio de la crisis ética que enfrenta la tolda. El gobernante espera mantenerse como primer ministro hasta que se elija su sucesor. Nuestro colaborador en Reino Unido, Jorge Martín, nos amplía la información. Sí, así es. En horas de esta mañana aquí en Londres se produjo la dimisión de Boris Johnson como dirigente del Partido Conservador, que anuncia la dimisión como primer ministro. Pero Boris Johnson, a pesar de todo, quiere mantenerse en el poder y ha dicho que él se va a quedar al cargo mientras que el Partido Conservador elige a un nuevo dirigente, proceso que podría tardar hasta incluso 3 meses. El motivo inmediato de la renuncia de Boris Johnson a la dirigencia del Partido Conservador es un escándalo acerca de las mentiras que Boris Johnson habría dicho acerca del caso del diputado Pincher, diputado del Partido Conservador, que fue acusado de conducta impropia estando borracho en un club privado la semana pasada. Y Boris Johnson habría dicho oficialmente que él no conocía ningún antecedente de otras quejas contra el diputado Pincher, pero luego un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores salió a decir oficialmente que Johnson sí fue informado ya en 2019 de otras quejas acerca del comportamiento de este diputado, y por lo tanto Boris Johnson había mentido. Y eso provocó una reacción en cadena de dimisión, primero de Rishi Sunak, el ministro de Finanzas y Economía, y Sajid Javid, el ministro de Salud, 2 pesos pesados dentro del gobierno, y luego de hasta 49 miembros del gobierno, ministros, viceministros, secretarios de Estado, que finalmente obligó a Boris Johnson a tener que presentar su renuncia esta mañana. Estos son los acontecimientos que se han precipitado en las últimas 24 horas. Pero el motivo real, en mi opinión, de la renuncia de Boris Johnson no tiene nada que ver con su falta de ética. Todos estos que estaban ahora exigiendo su renuncia han sido cómplices de Boris Johnson cuando Boris Johnson mintió acerca de las fiestas que se celebraron en el número 10 de Downing Street, la residencia del primer ministro, durante el COVID y rompiendo las reglas. Ellos han sido cómplices de todas las políticas del gobierno, de la desastrosa gestión de la pandemia que provocó la mayor cantidad de muertos de toda Europa, las políticas del gobierno, por ejemplo, de la deportación de refugiados a Ruanda, las políticas del gobierno corruptas en cuanto a la adjudicación de contratos de material de protección para el COVID, etcétera, etcétera. Y ellos le han apoyado hasta el último momento. Entonces, ¿cuál es la razón por la que ahora le abandonan? Bueno, este último mes, el Partido Conservador perdió 2 elecciones parlamentarias parciales en el norte del país, que fueron derrotas muy importantes. Y entonces estos diputados y ministros conservadores ahora les ha crecido una conciencia que nunca tuvieron y que no tienen, porque piensan que Boris Johnson es dañino para sus perspectivas electorales y que ahora es el momento de deshacerse de él para poder seguir gobernando y haciendo lo mismo que él ha hecho. Así que en realidad hay mucho elemento de hipocresía de estos ministros que ahora han sacado a Boris Johnson del poder. Y hay otro factor, por terminar, que yo creo que es importante, que es que un sector muy importante de la clase dominante capitalista británica estaba ya harta de Boris Johnson. Boris Johnson es un político conservador, de derechas, pero no era el mejor representante de los intereses de la clase dominante. Por ejemplo, se había metido en una disputa con Europa totalmente dañina para la economía en relación al protocolo de Irlanda del Norte, y había gestionado toda una serie de cuestiones importantes de manera desastrosa para la clase dominante. La clase dominante británica se enfrenta a una crisis muy profunda. Hay un aumento de la inflación, la amenaza de una recesión económica, las relaciones con Europa, las relaciones con Escocia, que amenaza con un nuevo referéndum de independencia, y la clase dominante quiere una persona seria al frente del barco y no pueda jugar ese papel, sobre todo con el nivel de desprestigio que ha acumulado, y quieren un recambio, ya sea un recambio dentro del propio Partido Conservador o quizás llevar al poder a Keir Starmer, el dirigente del Partido Laborista, que también se ha deshecho
en esfuerzos por asegurar a la clase dominante que él no va a ser como Corbyn, un dirigente de izquierda, sino que él va a hacer todo lo que la clase dominante quiere. Ese es el contexto de la crisis política que ha llevado en las últimas horas a la dimisión de Boris Johnson como dirigente del Partido Conservador, pero todavía no como primer ministro. Claro. Seguimos muy atentos. Completo el reporte, Jorge. Muchísimas gracias por tu tiempo. Jorge Martín, colaborador a propósito de este tema, esta crisis política en Reino Unido.